un espacio donde exploramos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público y el Grupo de Investigación de Estudios Internacionales, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TDA. Hoy hablaremos sobre una mirada al territorio junto a nuestro invitado especial, Oscar Charri, quien es en la actualidad profesor de tiempo completo de la Universidad de Antioquia. Acompáñenos en esta conversación llena de conocimiento y reflexión. Oscar, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a donde estás en este momento. Bueno, David, antes que nada agradecerte por la invitación. Te cuento entonces que yo nací en Bogotá, eh, pero me crié en un municipio que se llama Purificación en el departamento del Tolima. Ya cuando tenía más o menos 17 años volví a Bogotá para realizar estudios profesionales y estuve allí hasta el año 2016. En el año 2016 tomó la decisión de participar en un proyecto que se llamaba Jóvenes Excelentes y Líderes del Nuevo Chocó y emprendo mi ruta hacia el departamento del Chocó para participar en este proyecto. Bueno, entonces, cuando llegas a este proyecto, ¿cuál es esa mirada con la que llegas o cuál es este objetivo, pues por así llamarle, occidental con el que llegas a la región? Bueno, entonces mi formación era como ingeniero electrónico. Tenía una maestría, había hecho una maestría en docencia e investigación universitaria y durante los años que estuve en Bogotá siempre trabajé en un colegio privado al norte de Bogotá que atendía a población de estratos altos. En ese sentido, mi mirada de la educación era una mirada un poco privilegiada y mi mirada del Chocó era básicamente una mirada construida y a través de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tienden a mostrarnos un Chocó en unas condiciones de vulnerabilidad, de atraso, de pobreza, como lo llaman ellos, y también, sobre todo, de violencia, guerra y muerte. Entonces, evidentemente, esa era la mirada con la que había llegado inicialmente al departamento de Chocó. Bueno, y entonces, ¿qué te encuentras allá cuando llegas o qué es lo que pasas como cuando llegas como con una mirada de, supongo que arreglar las cosas? ¿Qué es lo que pasa cuando llegas allá? Claro, de hecho, el objetivo del proyecto Jóvenes Excelentes y Líderes del Nuevo Chocó era contribuir al mejoramiento de la calidad educativa del departamento, teniendo en cuenta que el departamento del Chocó en ese momento y todavía está siempre en los últimos lugares a nivel nacional en las pruebas estandarizadas, que sería uno de los indicadores de calidad educativa. Entonces, en ese sentido, llego con la idea de poder contribuir desde el área de matemáticas al mejoramiento de la calidad educativa, particularmente en términos del mejoramiento de pruebas estandarizadas. Nosotros estábamos organizados por áreas, entonces veníamos de muchos lugares, de distintas partes del país y cada uno se encargaba de su área. Particularmente yo lo hacía en el área de matemáticas. Entonces, cuando llegas allá, pues originalmente, ¿cómo conceptualizabas el territorio y qué empiezas a resignificar cuando llegas al departamento? Claro, cuando se llega al territorio, se trae esa idea de un lugar habitado principalmente por población afrodescendiente en condiciones de atraso, de pobreza, y se mira la educación como una posibilidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de, de los pobladores del Chocó. Sin embargo, cuando llego al Chocó empiezan a resignificarse muchas cosas. Es decir, la primera mirada era que no toda la población chocuana es afrodescendiente como muchos creen. Hay un gran número de población indígena de distintas comunidades, de distintos pueblos en Verachamí, en Veracatío. Y eh, la idea es que cuando llego al Carmen de Atarato, encontramos un poco, sobre todo, población
que uno podría llamar mestiza, sobre todo de origen antioqueño. Entonces la mirada empieza a cambiarse, ¿no? Eh, como a darme cuenta de que lo que creía que era el departamento del Chocó, que había construido bajo las narrativas de los medios de comunicación, eran un tanto distintas a lo que yo estaba viendo. Y que todo eso que se decía del Chocó tal vez no era lo que yo pensaba, no tan así, ¿no? Es decir, muchas cosas son ciertas, pero el Chocó es más que eso, más que esa narrativa a la que estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, cómo fue esta interacción con estos grupos poblacionales? Pues me dices que indígenas, afros y mestizos. Claro, mi primera interacción fue con la población afrodescendiente y básicamente porque el proyecto estaba enfocado principalmente a las instituciones educativas no indígenas. Entonces ahí empecé a relacionarme con población afrodescendiente y a entender un poco la cultura chocuana, que es algo bien particular. Ya más adelante, cuando inicio el doctorado en educación en la Universidad de Antioquia, empiezo a relacionarme con la población indígena. Y esto fue algo curioso porque surge también por la necesidad del proyecto de mejorar indicadores de calidad educativa en términos de pruebas saber. Como te decía, el Chocó, por lo regular, en el análisis que hacíamos, estaba en el último lugar a nivel nacional en las pruebas saber, ¿no? Pero particularmente cuando uno analiza el Chocó, las instituciones que estaban en el último lugar en el departamento del Chocó eran las instituciones indígenas. Entonces así fue como llegué por casualidad, particularmente a la institución educativa Catiochaní Zabaleta, que queda en el municipio del Carmen de Tráte. E inicio una interacción con esta comunidad en donde ellos atienden principalmente a población indígena en Verachaní. Ok, ok. Entonces, pues bueno, veo en tu perfil algo muy particular, pues porque mira que tienes un perfil de formación de ingeniería, después eres profesor de colegios de condiciones o con altos privilegios, económicamente muy estables. Te vas a migras a un lugar con una realidad total, mente diferente, pues acá nos conocemos en el doctorado y allá tenemos aventuras académicas bien interesantes donde lo establecido empieza a cambiar bastante. Y entonces, bueno, ahora digamos como tenemos como una mirada un poco global, pero ya vas a tener otra mirada del territorio. O sea, ¿cómo crees que se deben de entrelazar estas dos miradas del mundo? Claro, y resulta que es muy particular porque cuando yo llego, por ejemplo, a la comunidad de Zabaleta, con la idea de intentar mejorar indicadores de calidad educativa, es decir, trabajando para las pruebas a ver, llego con un material liberado por el ICFES en el año 2018, que es un material que yo acostumbraba, bueno, a trabajar en otros lugares y también con el material que había sido liberado años anteriores. Pero en ese material la mirada del territorio es esa mirada, digamos, del territorio desde la ciudad, la típica mirada desde lo urbano. Entonces es muy curioso porque cuando yo llego allá con esas preguntas, recuerdo muy bien esa experiencia porque la primera pregunta hablaba del sistema de transporte masivo, algo que para mí era natural en el contexto de ciudad, en Bogotá donde me crié, pensando en el Transmilenio, en el contexto de ciudad en Medellín donde hacía el doctorado por el metro, pero algo que no tenía nada que ver con la cultura chocuana y particularmente como una comunidad indígena como Zabaleta. La segunda pregunta también era muy curiosa porque esa segunda pregunta hablaba de intercambio de moneda, una inversión que hacía un papá en dólares en el extranjero. Entonces era muy particular porque yo lo que empiezo a notar es que mi mirada del territorio era justamente la mirada, digamos, desde donde yo me formé, desde donde yo me crié y desde donde yo me estaba educando. Pero cuando yo llego al territorio de Zabaleta, empiezo a entender que el territorio desde una comunidad indígena tiene otra mirada, tiene otra concepción. Entonces, bueno, veo como que allí hay dos mundos. Entonces, en ese principio, en esa exploración, ¿cuál creerías tú que, pues yo, o sea, obviamente es una perspectiva muy limitada, pero en ese principio,
¿cuál creías tú que eran las necesidades del territorio en educación? O sea, todavía estamos hablando de Oscar, el que recién llegó. Claro, Oscar, el que recién llega, cree que las necesidades eran justamente mejorar indicadores de calidad, que ellos mejoraran en pruebas estandarizadas para que alcanzaran, digamos, buenos puntajes en esa prueba Saber 11, lograran ganarse becas y llegar a universidades y estudiar carreras profesionales. Pero volvíamos al mismo círculo en donde ellos se educan en carreras profesionales que tienen una mirada del territorio muy distinta a la de ellos, es decir, que no atiende a las necesidades e intereses, por ejemplo, del territorio de Zabaleta. Y bueno, entonces, digamos, ¿cómo puede una educación pues, global que al final resulta siendo un poco estandarizadora conciliar con las necesidades de una región? Claro, entonces ya digamos en el proceso del doctorado, que justamente tiene que ver un poco con esa resignificación del currículo escolar, que tiene que ver también con la idea de resignificar la concepción que tenemos de territorio, se encuentra uno con que lo que hay que hacer es un diálogo entre esa visión que nosotros tenemos, esa visión occidental de la educación y el territorio, y que tiene que ver, todo que ver con el desarrollo, pero hay que ponerla a dialogar con esa mirada también de los pueblos indígenas. Y particularmente algo que a mí me llama mucho la atención en la mirada de los indígenas es su forma de concebir el territorio como un espacio sagrado. Es decir, para ellos el territorio va más allá de un espacio delimitado que le pertenece a un grupo de personas o una persona o una nación, un espacio fragmentado, delimitado, que se puede medir, incluso que se puede vender. Es decir, su concepción del territorio es como un espacio sagrado, es como si fuera su propia madre. En esa concepción de territorio caben también otras formas de vida. Ahí es donde están también los ríos, las quebradas, están los animales. Y ellos presentan una mirada muy distinta a la nuestra en términos de la relación con los seres que habitan en él. Para algunos pueblos indígenas, los seres que habitan ahí son sus hermanos, son otros parientes de ellos. Entonces, eso significa que la mirada del territorio, cuando uno llega a estos lugares, es también el cuidado de la vida en todas sus formas. Entonces, si uno quisiera decirlo en pocas palabras, una educación propia, situada en un territorio en particular, debe atender al cuidado de la vida en todas sus formas, no únicamente centrada en la vida humana. Entonces es bien particular porque lo que uno aprende ahí, y eso ya es una tendencia que nosotros ya estamos empezando a mirarla también desde estos lugares, y es el cuidado también de todos los seres que habitan en la Tierra, porque finalmente todos dependemos de todos. Es decir, eso que pensábamos que nosotros éramos el centro del universo, y cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, hoy en día nos estamos dando cuenta que necesitamos tener una relación mucho más armónica con los demás seres que están en nuestros territorios, como son los ríos, las quebradas, nuestros mares, nuestros animales. Y eso creo que es algo que se puede conciliar a partir de la idea del diálogo, ¿no? De no sobreponer una forma de vida sobre otra, una forma de pensamiento sobre otra, sino de empezar a conversar y a dialogar y a entrelazar esos mundos que parecían opuestos, pero que en realidad tienen muchas semejanzas, que nos pueden ayudar a apostarle por una educación que cuide y que vele por la vida en todas sus formas, que es la mirada un poco también que aprendí justamente al llegar a este departamento del Chocó y particularmente a la comunidad de Zabaleta en el Carmen de Trápaga. Es bien conmovedor lo que dices. Obviamente eso lo dices tú desde las experiencias que te ha tocado vivir. Bueno, nosotros un poquito más en la ciudad o desde tus experiencias, pues, ¿cómo crees que podríamos pensar diferente? ¿Cómo crees que podríamos eh, mm, facilitar esta transición de las miradas? Porque pues, hemos sabido históricamente grandes de los problemas de la humanidad es porque no respetamos ese derecho a pensar diferente. Entonces, desde tu mirada, ¿qué nos dirías? Claro, ya después de esa experiencia, cuando uno se piensa la educación en otro contexto, y para no ir muy lejos, sigo en el Carmen de Atrato, pero ya no en la comunidad indígena de Zabaleta, sino
en el contexto un poco más cercano como donde habita la mayor parte de la población mestiza, como lo dije al principio, es bien particular ver que la educación podría incluso girar en torno al territorio mismo, es decir, que el currículo escolar sea el territorio. Y te pongo un ejemplo particular con el río Atrato. En el Carmen de Atrato nace el río Atrato. Y yo creería, por ejemplo, que nuestras instituciones educativas que atienden a población muy diversa podrían centrarse también en el estudio de las necesidades y problemáticas que giran en torno al río. ¿Y por qué lo digo? Porque hace algunos años las prácticas tradicionales del municipio cambiaron con el ingreso de la minería. Entonces se instala una mina de cobre justo unos kilómetros después del nacimiento de un río. Eso empieza a generar unas transformaciones en las prácticas cotidianas de la gente que habitaba en este lugar. Ya se empieza a producir un desplazamiento de las prácticas agropecuarias y sobre todo la gente empieza a interesarse en las prácticas de la minería. ¿Por qué? Porque empieza a producirse como esa necesidad de moverse hacia esos otros sectores económicos que producen, digamos, en función de otros intereses. Entonces, pensarse eso desde la educación, y eso me parece muy interesante, es empezar a generar relaciones con lo que hablaba hace un momento, pensando desde una perspectiva indígena, con nuestros parientes que no son humanos, o más que humanos, si uno los quiera llamar así, y es decir, que, por ejemplo, el río puede ser parte de nuestro currículo, problematizar las prácticas que hay alrededor del río, entender por qué nuestras prácticas agropecuarias se fueron moviendo y particularmente cuáles son las consecuencias que eso ha traído también a nivel ambiental y a nivel de salud. Bueno, no, usted aquí nos dejó fue antojados como para un segundo capítulo. Digamos, ya el formato nos exige que vamos cerrando nuestra conversación, la cual ha sido muy enriquecedora. Oscar, muchísimas gracias. Te agradecemos en nombre del Tecnológico de Antioquia por compartir tu conocimiento y reflexiones con nosotros. Bueno, si quieren seguir explorando estos y muchos otros temas, no olviden suscribirse a nuestro podcast en el que ya nos escuchamos y seguirnos en nuestras redes. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.